Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna, y hoy veremos la segunda parte del tema Los hijos del pastor. Vamos a ver la Biblia que nos dice en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este versículo es sumamente importante. Nos recuerda que debemos tener respeto por nuestra autoridad en cada iglesia, por ese hombre que Dios puso como pastor, por ese ministerio que está en la autoridad, por esas personas, hombres y mujeres que nos han hablado la palabra de Dios. Nos dice que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta. En otras palabras, que analicemos cuál es su forma de actuar, porque eso es muy importante para que nosotros podamos ver un buen ejemplo, tomar lo mejor de esa persona y no todo lo que hace, sino solamente lo bueno que hace, tomarlo de ejemplo para nosotros seguirlo. Y algo muy importante, relevante diría yo, que dice el texto al final, dice: e imitad su fe. Nos dice primero que consideremos la conducta de ellos, cuál es el resultado de esa conducta que tienen, pero que lo que tenemos que imitar nosotros es esa fe. Hay pastores que nos inspiran con su fe para que nosotros podamos creer y seguir adelante aún en medio de las situaciones difíciles de la vida. Así que si usted tiene un pastor que tiene mucha fe y que es una bendición en su vida, imite su fe. Un ministro de Dios debe ser un pastor primero en su casa. En otras palabras, tiene como deber ser un buen esposo y padre, enseñando con el buen ejemplo primero a los suyos. No es tarea fácil para el pastor, al igual que para ningún padre de familia, mantener todo a la perfección en la crianza de los hijos, pero su responsabilidad es hacer lo mejor que pueda. Los pastores no deben descuidar a su esposa ni a sus hijos, porque son ese primer rebaño que Dios les ha dado. Y la familia pastoral debe ser un buen ejemplo para todos. De manera que si el pastor cumple bien su función y cuida de su esposa y de sus hijos, eso va a ser bueno para toda la congregación. Veamos lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Dice así: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Estos textos bíblicos aplican para todos, para el pastor y para todos los miembros de la congregación, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que es nuestro deber obedecer la palabra de Dios, y cuando estamos en un cargo de autoridad como es el pastorado, con mucha más razón, porque tenemos que transmitir a las personas que se congregan un buen mensaje, no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. Para lograr el éxito en esa gran tarea debe mantener una estrecha relación con Dios, en oración y estudio bíblico diario, para recibir la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No hay otra manera.
Someternos a Dios es la clave para hacer lo que Dios quiere que seamos. Veamos qué dice Gálatas al respecto. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estos textos bíblicos también nos dejó el Señor claro a través de su siervo Pablo cómo nosotros debemos de vivir, debemos de andar, cómo debemos todos los días de buscar la presencia de Dios a través de la oración, porque allí cuando oramos, cuando ayunamos, cuando escudriñamos las escrituras, es en ese tiempo en que nuestra carnalidad, las cosas malas que antes hacíamos, sabemos que no debemos volver a hacerlas y nos andamos con cuidado porque sabemos que nosotros tenemos un día que dar cuenta a Dios y que ya nosotros no debemos vivir la vida que antes vivíamos porque no conviene, como hijos sabios del Señor, como Él nos ha enseñado en su bendita palabra. Así que prestemos atención siempre a lo que nos dice la palabra porque ese es nuestro manual de vida. En los primeros años del ministerio pastoral es cuando va a ser notorio para todos cuál es un verdadero pastor. Este pastor debe ir mejorando más con el tiempo y lo hará por amor al Señor, por agradecimiento, porque es un hombre que realmente quiere servir al Señor como Dios merece. Un pastor siempre debe ser temeroso de Dios y se debe apartar del mal. Juan capítulo 9, verso 31 nos dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Exactamente, ese versículo nos habla bien a los que Dios nos ha puesto en un cargo de autoridad. A los pastores como cabeza les habla Dios, también a las ovejas, a todos nos habla Dios. Nos está diciendo que si uno anda haciendo las cosas que están fuera del orden y la voluntad de Dios, obviamente Dios no nos va a escuchar. Pero si nosotros nos sometemos a Dios en la oración y en la búsqueda diaria, eso nos va a ayudar cada día para nosotros andar con temor de Dios y hacer su voluntad. Si andamos de esa manera, siempre que oremos, Dios nos va a escuchar. Los pastores tienen como una tarea principal la oración siempre. Esa oración por todos los miembros de la congregación, que no debemos dejar de hacer. Un pastor sin oración, diría yo, que no es un pastor, porque no puede ser que un ministro de Dios no busque al Padre Celestial para que le dé la sabiduría, la inteligencia y reciba la guía del Espíritu Santo. Es esencial que los pastores sean pastores de oración. En el tema del pastor como esposo y padre, muchas veces es criticado y es juzgado incorrectamente, porque también él es un ser humano como usted, que puede haber cometido algún error en la crianza de los hijos. Le daré algunos ejemplos de lo que viven los pastores en su vida familiar. Veamos algunos tipos de padres que también son pastores, padres de familia y hombres que están a cargo de la obra del Señor. Por ejemplo, hablemos del pastor abnegado. Ese pastor abnegado, que también es un padre de familia, se sacrifica renunciando a sus deseos o intereses por su congregación. Las personas en su mayoría no ven este episodio en la vida de un pastor, pero es una difícil experiencia para su familia. Ellos sufren muchas veces la ausencia del padre, la ausencia del esposo. Así que es muy bueno prestar atención en esto. Entienda, mi amado, mi amada,
amigo que nos está escuchando, que los pastores también son personas como usted y como yo, que tienen familias, pero muchas veces cometen el error de que porque quieren agradar a toda la congregación o quieren agradar solo a Dios, piensan que agradar a Dios es hacer solo su obra y trabajar en la obra, y hacen a un lado su familia. Muchos no lo hacen con la intención de descuidar, obviamente, su hogar, pero lo hacen. Así que los pastores, como padres, cometen errores también. Como esposos cometen errores también. ¿Cuál es este error que están cometiendo aquí? Como pastores abnegados están olvidando su familia, su matrimonio, que necesita también una inversión de tiempo, que necesita también atención, que necesita también el amor, necesitan también su presencia en la casa. Así que no olvidemos que un pastor abnegado está cometiendo un error al estar solamente enfocado en la obra. Debe tener equilibrio, debe enfocarse en la obra que Dios le puso a cargo con toda responsabilidad, sin descuidar a su familia. Así que no debe tener como prioridad solo la iglesia. El tiempo que su esposa necesita y sus hijos luego no va a poder ser recuperado. Pero en este pastor abnegado está tan fuerte el deseo de hacer la obra que, como le repito, él cree que está agradando a Dios al hacer a un lado absolutamente todo. Le cuento un pequeño testimonio. En una parte de mi vida, cuando empezaba el ministerio, y es algo muy maravilloso cuando Dios nos revela para qué nos llamó y empezar a servirlo. Pero me enfoqué tanto en el ministerio, en llevarle la palabra a la gente, en el orar por las mujeres, en el ir a predicar, en abrir grupos por muchos lugares y llevar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Me llamaban a cualquier hora, si era a las 11 de la noche me podían llamar y sabían que contaban conmigo, que iba a ir a hacer oración en ese mismo momento donde me llamaran. Así lo hice por un tiempo, teniendo también mi esposo y mi hijo, pero en ese momento yo no estaba pensando que estuviera mal, yo creí que estaba haciendo lo correcto. De manera que un día el Espíritu Santo, en medio de mis oraciones, me llamó la atención y me dijo que estaba cometiendo un error, porque yo estaba descuidando mi familia por querer hacer su obra, pero que no podía hacerlo así, que tenía que hacer las cosas en orden como a él le agradaba. Era que, si bien es cierto, debemos dar todo para hacer las cosas que él nos ha mandado hacer, no descuidar ni a mi esposo ni a mi hijo, que tenía que cuidarlos a ellos y hacer su obra. Así que aprendí una gran lección. Todo lo que le digo, toda la palabra que les comparto siempre tiene que ver con las enseñanzas que el Espíritu Santo me ha dado a nivel personal. Lamentablemente, muchos que se han equivocado descubren tarde lo que hicieron mal, porque para Dios la familia es muy importante y no debemos descuidarla. Las consecuencias de los errores cometidos por un pastor abnegado son hijos que crecen resentidos. Están resentidos con sus padres y sienten a la iglesia como rival, tomando actitudes rebeldes. Hacen ver al pastor como un hombre que ha fallado en la crianza de los hijos. Como todo padre de familia, es difícil criar los hijos sin haberse equivocado en alguna cosa. Lo mejor que puede pasar es que este pastor vea a tiempo, haga un alto en el camino y vea a tiempo la falla que ha cometido y haga todo lo posible por corregirla.
También a nosotros como ministros de Dios, Dios nos hace un llamado también a arrepentirnos, a ver bien qué estamos haciendo, cada paso que damos y a entender que no nos debemos dejar mover por todo lo que está a nuestro alrededor, sino que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que muchas veces tenemos que venir y decirle: perdón, Señor, me equivoqué, tomé una mala decisión, hice una mala elección, di un mensaje, Señor, que no estudié. Todo eso son motivos de que un pastor tenga que venir a Dios y decirle: Señor, perdón, porque muchas veces se hace en la humanidad solamente. Sabemos que Dios nos dio dones, que Dios nos dio talentos, pero muchas veces estamos haciendo un mensaje y hay que pensar bien si ese mensaje es mío o es que Dios me lo ha dado, me ha inspirado para compartírselo a las personas y no elegir lo que yo creo que es bueno para la gente, para la iglesia, sino lo que Dios sabe que es bueno y lo que necesita realmente la iglesia. Vamos a entenderlo a través de nuestras oraciones, de nuestra cercanía con el Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas. En el libro de Jeremías capítulo 15, verso 19 nos dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dios nos hace un llamado aquí y nos habla acerca de la importancia de reconocer en qué hemos fallado, de venir a Él, de pedir perdón para que Él nos restaure, para que Él nos haga más fuertes, para hacer la diferencia entre las cosas que no le agradan a Dios y las que sí le agradan, de saber que si hacemos lo correcto, obviamente la gente va a venir a Dios, van a convertirse, van a arrepentirse de sus pecados, van a permanecer en los caminos del Señor. De lo contrario, no podría ser. Ciertamente el Señor nos enseña la importancia de la restauración familiar a través de muchos textos bíblicos que encontramos en su palabra. Y todo tiene que ver también con el hecho de que nosotros estemos bien con Dios. Si queremos una restauración familiar en el ministerio pastoral, se logra porque Dios hace cosas maravillosas, pero para eso hay que reconocer los errores, hay que venir a Dios para ser restaurado, y de esa manera es que ese ministro de Dios podrá ser útil, un precioso instrumento en las manos del Todopoderoso para que pueda llevar su mensaje. Vemos también al pastor, que es un pastor lleno de sabiduría. Y como padre de familia, esa sabiduría también la transmite dentro de su casa. Este pastor es un buen padre, es un buen esposo. Tiene cuidado de todas las cosas, manteniendo el orden de prioridades correcto. No descuida a su esposa ni sus hijos. Y entiende que debe tomar el tiempo y los asuntos de la iglesia con responsabilidad y amor. Enseña a su familia a amar a Dios y al prójimo. Todos en la iglesia dan fe de que Él es un hombre de Dios por su buen testimonio y desean imitarle. La familia pastoral crece sana integralmente cuando esto sucede, y la iglesia ama y respeta a su pastor cuando él es un hombre sabio. Esa sabiduría la obtiene del Espíritu Santo, de la búsqueda de Dios, de su cercanía con Dios. Los hijos admiran a su padre y desean servir a Dios con todo el corazón, como ven a su padre hacerlo. Son pocos los casos de los cuales vemos este tipo de padre, razón por la que debemos orar por todos los pastores para que sean llenos de la sabiduría de Dios. También tenemos, lamentablemente, otro ejemplo que es el negativo, diría yo, o más negativo, que es el de esos pastores conformistas,
Un pastor conformista es un padre conformista. Así que, ¿qué es lo que transmite este padre conformista? Transmite lo que está en él. El pastor, como padre conformista, se siente tranquilo porque sus hijos han crecido en la iglesia y saben algunos versículos, cantan algunas alabanzas y asisten a la escuela dominical. Es un esposo pasivo y le da gusto que su esposa sea la que enseñe buenas costumbres a los niños. La congregación lo apoya y él siente que no hay nada de qué preocuparse. La consecuencia de un pastor y padre conformista es que sus hijos van a imitarle. Ya no van a querer seguir estudiando en la mayoría de los casos. No tienen interés por el ministerio. Y los que ayudan en la obra no tienen aspiraciones a futuro. La familia pastoral no debe ser conformista. Oremos por muchos casos en los que eso sucede. Ese tipo de ministerios necesitan un despertar espiritual. El tema es muy amplio y se hace con el fin de ver claramente cómo los pastores son seres humanos como usted y como yo, que necesitan nuestras oraciones. No olvide esto, lamentablemente hoy día se ha dado mucho en contra de los pastores, en contra de los ministerios de Dios en todas sus formas. Lamentablemente muchos se dejan guiar por lo que escuchan en las redes sociales. En las redes sociales hay de todo. El contenido puede ser un dardo de fuego del mismo maligno para destruir iglesias, para destruir ministerios, pero las personas, cuando no tienen discernimiento de espíritus, escuchan todo lo que dicen en algún mensaje, en algún video, en algún audio, y repiten las cosas sin estar seguros de lo que están diciendo, pudiendo con ello ser un instrumento del mismo enemigo para destruir otro ministerio, para destruir una iglesia. Así que tengan mucho cuidado. Uno debería de analizar bien lo que comparte, lo que le llega a usted a su teléfono, a su contacto directo. ¿Qué le llega? ¿Qué mensajes le envían? ¿Usted explora bien los mensajes que recibe antes de compartírselos a alguien? Muchas veces las personas reciben los mensajes, los videos, audios, etcétera, y no sacan tiempo para escuchar con cuidado qué están diciendo en aquel mensaje. Todo lo comparten. De manera que lo que están compartiendo puede ser un ataque mismo a la iglesia, puede ser un ataque mismo al pastor de alguna congregación. Y esto no es lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que tener temor de Dios. Con el temor de Dios, Dios guardará nuestros pies de caída. Y el de ellos, el de los que están sirviendo a Dios y muchas veces son señalados, son cuestionados, son bombardeados por las redes, en el internet. Debemos tener cuidado de no hacer lo mismo que ellos hacen, como dice el texto bíblico de Jeremías. Así que, viendo cómo está el mundo y lo que sucede en el internet, he estado escuchando mucho de críticas a pastores, de señalamientos, de tantas cosas negativas y terribles que no debieran suceder en el pueblo del Señor, pero que muchas veces los creyentes caen en esos enredos y terminan haciendo más daño todavía. Como decimos por aquí en Costa Rica, muchos hacen leña del árbol caído. No cometa usted los mismos errores. No critique usted a sus pastores. Quizás usted no se está dando cuenta por qué están sucediendo algunas situaciones, como por ejemplo, crear hijos adolescentes es una tarea difícil para todos en general, no solamente para los pastores. Pero es más fácil ver los defectos del adolescente del pastor que ver los defectos de su adolescente. Y en eso deberíamos meditar, porque tan adolescente es su hijo como el suyo también en la congregación. De manera que no debemos verlos diferentes, la edad es parecida
Y en la etapa de la adolescencia la conducta es muy similar en todos. Así que no señale a su pastor, trate de ayudar y no ser carga. Sí es bueno conversar y conocer cada uno a sus pastores más de cerca, de manera que si tiene la oportunidad, usted pueda hablarle, pueda decirle que usted está orando por él, que ora por su familia. Es relevante. Cuando nosotros como ministros de Dios, alguien nos dice, estoy orando por ti, eso nos da a nosotros fuerzas para seguir adelante en medio de muchas situaciones que se presentan en el camino, de muchos que señalan, de muchos que critican, de muchos que no entienden que lo único que queremos es cuidar las ovejitas. Y un pastor muchas veces cuidando sus ovejas, las ovejas se molestan y dicen, ¿por qué se mete en mi vida? Cuando el pastor también es como un padre para la congregación que solamente quiere cuidarle para que no caigan en un foso profundo. No critiquemos más, no cometamos los errores de todos o de la mayoría, sino que tengamos temor a Dios, oremos más por el ministerio pastoral. Ellos necesitan realmente nuestras oraciones. Es terrible lo que sucede en el mundo. Si bien es cierto, hay pastores y ministerios que no son reales, que andan haciendo cosas que no agradan al Señor, que andan en una doble vida. Sí los hay, sí existen. También tenemos que orar por ellos, para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor y se salven sus almas, porque si siguen así, sus almas se van a perder. Pero no todos son iguales, no podemos de pronto tomar a todos como pastores y decir que todos son iguales y echarlos al mismo saco, como tampoco podemos decir que todos los hombres son iguales, que es un dicho muy común. Todas las mujeres que están decepcionadas de un hombre tienen esa frase en los labios. Todos los hombres son iguales, dicen ellas, pero eso no es cierto. Los hombres de Dios, los que realmente Dios llamó, los que Dios capacitó, los que temen a Dios, son hombres de Dios sabios, hombres de Dios que dan todo por la obra, pero cuidan su familia, su matrimonio, su vida espiritual, que tienen tiempo siempre para Dios, que toman tiempo siempre para el rebaño, pero también para su familia, que saben hacer las cosas porque Dios es el que nos da la sabiduría para hacerlo de esa manera. En el primer libro de Pedro, capítulo 5, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un texto precioso. Estos versículos nos describen claramente lo que Dios espera de un pastor, pero también lo que Dios espera de una congregación. Nosotros como ministros y también como creyentes somos llamados a la unidad. Somos llamados al respeto, a la humildad, a la sumisión a Dios primeramente. Si nosotros podemos someternos a Dios, vamos a respetar nuestra autoridad en la iglesia. Vamos a tratarnos correctamente, vamos a honrar a Dios con nuestra vida. Porque recuerde lo que dice este texto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es parte de la humildad. Bendito sea el nombre de Dios. Ha sido una bendición para mí compartir hoy esta segunda parte del tema Los hijos del pastor. El mensaje ha sido hecho con el fin de crear conciencia, de que ustedes puedan comprender, mis amados, que el pastor y su familia son seres humanos que necesitan también de nuestras oraciones. Dios les bendiga a todos.
Este ha sido el programa de hoy de Palabras de Vida Eterna. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.